¿Sí? ¿No? ¿Ya? Ok. Sí, también. Ya está grabando. Buenas noches, profesor, compañeros presentes. El día de hoy vamos a exponer el tema de la fisiocracia. Los alumnos que han participado de esta actividad son Arevalo San Martín José, Mongelar de Busquets Cintia, Pichén Quintana Víctor y Zamora Silva Casano. La fisiocracia. El sistema de fisiocracia inició a mediados del siglo XVIII en Francia. Se formuló durante el periodo conocido como Ilustración y planteaba la revalorización de la agricultura como una fuente primaria para crear muchas riquezas. Había muchos pensamientos sobre las leyes naturales y cómo éstas podían fijarse en diferentes áreas, desde las ciencias naturales hasta las teorías de orden constitucional. La sociedad francesa se dividía en clases. La clase terrateniente, también conocida como la nobleza o aristocracia, ocupaba una posición privilegiada en la sociedad. Los comerciantes y artesanos representan a la burguesía y a los trabajadores urbanos. Desempeñaron un papel destacado en la lucha por los derechos y la igualdad. Agricultores, campesinos que cultivaban la tierra pero que no formaban parte de la nobleza terrateniente. El fundador de la escuela, Francis Quesnay, era médico de cabecera en la corte del rey Luis XV. Su libro más conocido, Tableau économique, 1758, intentaba establecer los flujos de ingresos en una economía, anticipándose a la contabilidad nacional creada en el siglo XX. Quesnay, su principal representante, proponía que la circulación de la riqueza se dé entre los grupos sociales. Los fisiócratas creían en la existencia de un orden natural y esencial, que era el conjunto de instituciones conformes con la providencia y que aseguraría la prosperidad. Cuando los fisiócratas hablan del orden natural, no intentan analizar la realidad, solo describir una situación ideal. Según los autores de la fisiocracia, existe una ordenación natural o ideal de todas las cosas impuestas por Dios y que el hombre puede descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos los estudios científicos era descubrir las leyes que rigen los fenómenos. Francis Quesnay, 1694 a 1774. Fue un economista y físico francés, fundador de la escuela fisiócrata mediante su obra Tableau économique, publicada en 1758. Este libro fue uno de los primeros intentos, si no el primero, de tratar de describir el funcionamiento de la economía de manera analítica. Es por ello que es una de las primeras contribuciones importantes al pensamiento económico, que luego sería continuado por los teoristas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Sus discípulos fueron Pierre Paul Mercier de la Rivière, 1720-1793. De la Rivière fue un administrador francés muy adherido a la ideología fisiócrata de Quesnay, supervisado por Quesnay. El tratado aborda los aspectos económicos y políticos de la escuela fisiócrata. Nicolas Baudeau, 1730-1792. Fue un sacerdote y economista francés que inicialmente se puso a las ideas de la escuela fisiócrata, para más tarde ser abanderado de las mismas. Fue el fundador del seminario Remerides, el cual dirigió hasta 1768. A partir de ese año pasó a manos de Dupont. Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1739-1817. Otro conocido fisiócrata de Pierre Dupont, un economista, oficial de gobierno y escritor francés. Fiel seguidor de Quesnay, mantuvo una relación muy estrecha con él. Pierre Dupont escribió varios libros como La fisiocracia. Y como último discípulo, Anne Robert Jacques Turgot, 1727-1781, político y economista francés. Es conocido como uno de los primeros defensores del liberalismo económico. También dividía la sociedad en tres clases: la clase agricultora, productora, la asalariada o artesana
y la clase dueña de las tierras. Le cedo el pase a mi compañero José Arevalo. Sigo yo Vale, con acá mi tenemos la tema. tabla económica creada por Francis Knight. Que el tema lo va a hablar mi compañera Cintia. Por favor, Cintia, adelante con el tema, la tabla económica. Sí, un momento, problemas técnicos. Ok. La tabla económica creada por Francois Quesnay. Esta fue una representación gráfica que propone mostrar la actividad económica. ¿A qué nos referimos con actividad económica? Es el intercambio de dinero por productos entre las clases sociales. Según Quesnay, las clases sociales se encuentran divididas en tres, como ya lo mencionó mi compañera. La productiva, la estéril y la propietaria. La productiva son los agricultores, aquellos que se encargan de cultivar la tierra. Disculpen. Sí, aquellos que se encargan de cultivar la tierra, pero no son dueños, ya que solo tienen el arriendo, viven de lo que cosechan. La clase estéril, los obreros, artesanos, comerciantes, etcétera, los cuales en general tienen trabajos distintos a la agricultura, y la clase propietaria, terratenientes, dueños de tierras, etcétera, los cuales se ubican los poseedores de las tierras y la iglesia. La distribución de la riqueza. Según el cuadro económico, la clase propietaria es representada por el terrateniente, el cual recibe un concepto del agricultor como concepto de alquiler de las tierras, es decir, una renta, y no hace más que gastarlo completamente. En lo que es la clase estéril, gasta todo su ingreso en su subsistencia y en transformar los productos que reciben del campo sin agregar valor en el proceso. Y la clase productiva, es decir, los agricultores, aún después de sus gastos y sus costos, generan un excedente, una renta, que le deben dar al terrateniente por usar las tierras que ellos mismos cultivan. Por eso los fisiócratas sostienen que la actividad agrícola es la única que genera riquezas. 500 monedas. De esas 500 monedas se utilizan 200 para invertirlos en su propia tierra, pago a los obreros, compra de semillas, etc. De los 300 que le quedan, utiliza 100 para adquirir productos manufacturados, pan, zapatos, ropa, etc. Y 200 para pagar al terrateniente, pago de alquiler. El terrateniente compra 100 de productos agrícolas y 100 de manufacturadas. La artesana que adquiere un total de 200 lo utiliza en agricultor para volver a generar riqueza, mientras que el agricultor recupera 100 al momento que el propietario adquiere sus productos. Le doy el pase a mi compañero Arevalo, que les va a exponer la siguiente parte. Así es, las características de la fisiocracia. Tenemos la orden natural, el individualismo, la propiedad privada, rendimientos decrecientes y por último la inversión de capitales. En primer lugar, el orden natural. Los fisiócratas creían que existía un orden natural que permitía a los humanos vivir juntos sin parar sus libertades. Los chinos creían que solo podía haber un buen gobierno si existía una perfecta armonía entre el camino del hombre y el camino de la naturaleza. Por lo tanto, se aprecia claramente la gran influencia china que tuvo esta teoría económica. Ahora, el individualismo. La escuela fisiócrata, y en especial Turgot, creían que la motivación para que todas las partes integrantes de una economía funcionasen era el interés propio, lo que vendría a ser la propiedad privada. De los supuestos anteriores funcionarios, si no hubiese una fuerte legalidad favorable a la propiedad privada, los fisiócratas veían esto como una parte fundamental junto con el individualismo que defendían. Rendimientos decrecientes. Turgot fue el primero en reconocer que si un producto crece, primero lo hará con un radio creciente y después a un radio decreciente hasta que alcance su máximo. Esto significaba que las ganancias productivas con el fin de hacer crecer las naciones tenían un límite y por lo tanto la riqueza no era infinita.
Como mencioné por último, la inversión de capitales. Quesnay y Turgot reconocieron que los agricultores necesitaban capital para poder comenzar el proceso productivo, y los dos proponían utilizar parte de los beneficios de cada año para incrementar su productividad. Tenemos dentro de ello 5 puntos. La única rama importante de la que debía imponérsele las contribuciones era la agricultura. La mayor financiera, la mayor financiera de la fisiocracia eran los impuestos que se otorgaban de las tierras. La sociedad humana se regía únicamente por leyes naturales y estas no podían ser nunca modificadas por las leyes del Estado. Sus aspectos principales eran disfrutar del orden natural de las cosas, los beneficios que otorgaba la propiedad, el derecho de poder trabajar y el derecho a la libertad para perseguir intereses personales. Y por último, consideraban a los comerciantes y artesanos improductivos, pues para ellos la riqueza únicamente provenía de los agricultores. Para terminar, le voy a dar paso a mi compañero Víctor Pichón para que nos explique los principales aportes de los fisiócratas en la economía. Gracias. Bueno, como principales aportes de los fisiócratas a la economía clásica tenemos la producción como fuente de riqueza, la producción agrícola, sobre la tenencia de la tierra, reforma agraria, la reproducción social, sobre el método de análisis y la composición del capital. Bueno, la producción como fuente de riqueza y el trabajo asalariado en la agricultura como la única fuente de trabajo productivo. La producción agrícola. Defendían el paso al sistema basado en la rotación de cultivos, en el empleo de abonos, el aumento de las áreas de siembra de plantas industriales, la estabulación del ganado, etc. Sobre la tenencia de la tierra, pedían la implantación en Francia del arrendamiento de la tierra en gran escala a los colonos capitalistas. La reforma agraria. Creían que un monarca culto realizara la reforma agraria y garantizara la reorganización radical de la agricultura en el país. La reproducción social. La teoría de la reproducción social y la del producto neto, creada por Quesnay, constituyen el primer intento de analizar el capitalismo como sistema. Sobre el método de análisis. Utilizaron en la economía el método de las ciencias naturales que Petty había aplicado por primera vez en la economía de Inglaterra. Veían a la sociedad como un organismo vivo y analizaban la vida económica como un proceso natural, que poseía leyes internas propias. La composición del capital. El capital productivo consideraban al capital como forma productiva, o sea, capital productivo que se convierte en medios e instrumentos de la producción, producto neto. Su producto neto es el exceso de producción. Identificaban el valor con el valor de uso, pero esa es en realidad la plusvalía o ganancia que se obtiene. Composición del capital. Sentaron las bases de la doctrina de la composición del capital, de su división en capital fijo y capital circulante. Bueno, ahora tenemos para observar la significación actual de la fisiocracia en la visión económica del medio natural. En la actualidad, podemos afirmar que conviven dos visiones del moderno tratamiento de las cuestiones, es la llamada economía ambientales, que la economía ecológica defiende una visión propia del análisis económico más distante en sus métodos y objetivos del paradigma neoclásico tradicional. Y por último, tenemos un caso actual sacado de una revista que nos habla de la pandemia, que nos decían, en la pandemia, debido a la recesión de esta, no había mucho trabajo, pero ¿qué es lo que nunca se detenía? La producción. Y los que hablan, los fisiócratas, claramente decían que la producción era lo más importante para la economía, y claramente se observa hasta ahora. Esto es lo que nos menciona el historiador Luis Felipe Chávez Giraldo. Gracias.